En la aflicción, Dios está contigo. Salmo 119:71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Mire a la persona que está a su lado y dígale, no me interrumpa, por favor. El salmista escribe aquí que para él es bueno ser afligido. Muchos de nosotros hemos pasado o pasan por ahí. La aflicción difícil, ¿sí? Pero el salmista dice, es bueno en presente. Él dice, no es que fue bueno. Él está atravesando por aflicción. Es bueno en presente. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? ¿Lo crees? Algunos dicen sí, pero adentro la palabra de Dios es más cierta que lo que tú y yo podemos sentir, podemos pensar. Más cierta. Nosotros nos quedamos a veces a mitad de camino y eso hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Cosas por las que uno atraviesa a veces, difíciles. Nos preguntamos y preguntamos a Dios y no tenemos respuesta a veces. ¿Ya ha pasado? No me responda. Algunos son como los amigos de Job. ¿Qué haría? Ay, ¿qué estará haciendo para que le ocurran esas cosas? Así eran los amigos de Job. El mismo versículo me dice que así es que yo aprendo la palabra de Dios. Si toca en la aflicción, en la humillación, si toca ahí, tocó. Pero usted aprende porque aprende. Dios me promete que Él va a estar conmigo ahí. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. No pocas, muchas. Pero de todas ellas le levantará el Señor. ¿Habrá un justo sin aflicción? Ninguno. Por más de 57 años he luchado con una grave enfermedad ocular. Más de 20 operaciones en este ojo. Cosas de las cuales no me gusta hablar. Médicamente ya sin esperanza desde hace unos años. Desahuciado por los médicos en cuanto a mis ojos. Cosas que te imposibilitan tu desenvolvimiento normal. Y otras cosas que van viniendo con los años. ¿Hay cierto dolor? Sí. ¿Sufrimiento? Sí.
Sin embargo, la vida continúa. Seguimos confiando en Dios. Pero no es una frase más, porque muchos agarran y sueltan frases por quedar bien. No, tenemos que aprender y esperar en Él, esperar en Dios. No es cómodo vivir así, no es cómodo. Y hablar de esto tampoco es cómodo. Pero de algo estoy seguro, que Dios lo va a usar. Dios lo va a usar en su plan. Él lo va a usar. Y que yo seré un instrumento de Dios. Ahí está mi seguridad en mi Señor y Dios. En nuestra escala de valores, el dolor, el sufrimiento, la muerte tienen una connotación negativa. Pero para Dios no es así. Para Dios es diferente. Es bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hace que esto sea diferente para Dios a como es para el hombre? Tenemos que aprender. Y Jesús le enseña a los discípulos, a los apóstoles, para que lo hicieran con la iglesia. Tenemos que aprender por su palabra. En Juan capítulo 9, versículos 2 y 3, los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nos preguntamos muchas veces unas cuantas cosas. Nunca deje de glorificar a Dios. Más que preguntar, glorifícale. Y alguien diría: pastor, usted lo dice fácil. Ya le hablé unas cosas. El que llegó hace rato que no oyó, va a tener que oír la prédica desde un principio. Porque para mí no es fácil. Pero la Biblia nos enseña, y en la medida que tú te metes en la palabra de Dios, o aprendes. Esperar un milagro, una sanidad, esperar una respuesta, es como estar en guerra espiritual. Claro que es guerra espiritual. Pero la palabra me dice que es bueno. La aflicción, y en la aflicción tú esperas una salida, pero esa espera es como atravesar una guerra espiritual. El Salmo 119:75 dice: yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Qué cosas estaría atravesando el salmista? Más allá de si él hizo o no hizo algo para estar ahí, en esa aflicción. Pero la Biblia me dice que hay un Dios que es justo, un Dios que es
fiel y Él es misericordioso. Él es mi Dios. En Él está mi confianza y mi esperanza. Él formará en mí la imagen de Cristo. Eso es lo que la Biblia me muestra, me enseña. Y esa es mi vida. Poder ser la imagen de Cristo en la tierra. Esa es la vida del cristiano. Lo va a hacer en mí, lo va a hacer en todos aquellos que le seguimos. Ese es el Evangelio. Ahora, Dios va a debilitar tu fortaleza para fortalecer tus debilidades. Pastor, ¿qué dijo? Nosotros tenemos fortalezas muy humanas que tienen que ser debilitadas, destruidas. Y en lo espiritual nosotros somos fortalecidos. Ahí debe estar nuestra fuerza. Entendámoslo. Las fortalezas humanas son las que te hacen tropezar en lo que tú confías humanamente, en aquello que te sientes seguro, en aquello que tú dominas. Todos nosotros dominamos muchas cosas, pero cuando esa humanidad crece, ese humanismo crece en nosotros, se convierten en fortalezas contrarias a la fuerza espiritual que debe gobernarme a mí. Y entonces Dios va a debilitar de alguna manera las fortalezas en Agar, en ti. Porque hay cosas en lo que a lo largo de mi vida yo me he sentido seguro. Hay cosas en las que yo he confiado aquí en la tierra. Hay cosas que yo domino. Pero que en algún momento imposibilitaron el ministerio de Cristo en mí. Y en cada uno de nosotros. Fuertes emocionalmente, en el alma. ¿Se ha dado cuenta usted que una persona atraviesa un problema y alguien diría, no, él es fuerte, él es un tipo echado para adelante? Lo va a superar. Nosotros los cristianos hablamos así. No, ese es un hombre con una actitud. Mire, en el trabajo hizo no sé cuántas ventas el día que la mujer lo dejó. Él va a echar para adelante. Y nosotros no lo creemos. De que sí, hiciste un curso, leíste 4 libros, pegaste 4 gritos allá en la congregación, que tú sí puedes, y ya, salí listo. Ya, voy a echarle a lo que sea. Y Dios de arriba, no, yo tengo que debilitarte ahí. Pastor, ¿usted se inventó eso? ¿Usted está loco por lo que le pasa? ¿O es la Biblia la que me enseña eso? La Biblia es la que enseña eso. Mire, si usted quiere aprender algo, no solo para usted, sino para su familia, no se me distraiga. Y capte lo que le voy a decir en los próximos 50 minutos. Esto es de vida. Y esto es de vida para muchos de sus familiares, para muchos de la gente que usted conoce. Dios, en su fidelidad, porque Él siempre nos quiere ayudar y porque Él lo promete en su palabra, nos quiere dar la enseñanza con respecto a esto. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros ponemos la mirada en el mundo y quien nos llamó a nosotros es nuestro Señor y Dios. El mundo lo que quiere es usarte para otras cosas. Ahora, imagina por un momento la sabiduría de Dios produciendo en ti, en medio de la aflicción, cosas buenas.
O sea, ambas cosas en nosotros. Atravesamos una aflicción y cómo Dios en su sabiduría produce cosas buenas. Hermanos, el testimonio mío, con lo que los médicos me dijeron de mis ojos, yo estuviese debajo de la cama, pero yo he predicado desde aquella vez hasta aquí y lo voy a hacer hasta que el Señor me tenga en la tierra, con ojos o sin ojos. Como sea. ¿Por qué? Porque he entendido que yo estoy aquí para cumplir el plan de Dios. Pero eso lo ha producido Dios en mi vida, atravesando la aflicción de un diagnóstico médico que desahució mis ojos. Y alguien dijera, ay, ¿por qué Dios no lo sana? ¿Y tú crees que no se lo he preguntado a Dios? Dios va contigo. Dios va ahí. Camina contigo. Pero hay días que pareciera que no. Y no es solo cuando las cosas van bien. Porque a veces no van bien. Pero confiemos en Dios. Así no vayan bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué fulanito tiene esto y tiene aquello y lo otro? ¿Y yo? ¿Por qué a mí esto no me salió bien y a fulanito tan rebuenazo que le salió? Si él no conoce a Cristo, ¿te has preguntado? El salmista también se lo preguntó. Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se parece a lo que yo hubiese podido escribir? Yo le he dicho a Dios, Señor, hay gente con unos ojos 20 y no saben un solo versículo. Yo lo necesito para predicar y pareciera que Dios no me oye. Pero he ido aprendiendo su palabra. Yo sirvo, predico, diría otro, yo canto, yo también canto, yo me congrego. Fulanito no vino más. Usted sabe que uno, ay Dios mío, y fulanito no vino más y le va mejor. Yo obedezco, no entiendo, y Dios te mira desde arriba. El único que obedeció en todo fue clavado en la cruz. Y Dios dirá, ¿qué tiene que ver la aflicción con el obedecer? Porque los profetas, la mayoría, no tenían ni un burro para andar. O sea, hoy no tuvieran un carrito. Y los apóstoles, Jesús no tenía casa. No que no solamente no tenía casa, no tenía donde recostar la cabeza. La iglesia primitiva, ¿ha leído usted la historia en el siglo I? ¿Cómo murieron? Y los misioneros hoy, ¿lo ha leído? Los misioneros en el África, en Asia, ¿ha leído usted eso? O aquí mismo en el Perú, usted sabe los misioneros que están en la selva, ¿cómo viven? Sin zapatos.
Lo importante es el plan de Dios. Pastor, ¿es así? Sí, lo importante es el plan de Dios. Pablo nos habla de esto en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de las aflicciones que ellos recibieron, pues fuimos abrumados sobremanera. Ellos tuvieron que atravesar situaciones inimaginables. Pablo lo dice ahí, que fueron llevados a un lugar donde solamente confiaron en ellos, en Dios. Porque antes la confianza era en ellos mismos. Vino en ellos sentencia de muerte para que ya no confiaran más en ellos, sino en Dios que resucita a los muertos. Perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Fue abrumado sobremanera. Dios permitió eso en él y en los que estaban con él. O aprendes a confiar o aprendes a confiar. Lo que Pablo está diciendo ahí es, entiende hermano, no eres tú, es el plan de Dios. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Por qué? Diría alguien, ¿por qué? Hay una causa y hay un efecto. Y ahí vamos a entender. Mire, Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Tú te imaginas un apóstol hoy que comprobadamente vaya al tercer cielo? Andaría en una combi, solamente imagínatelo, sin haber ido a ninguna parte. Se montarían en una cúster un pastor, un profeta, un ministro. Gloria a Dios por los que lo hacen. Pablo fue usado por el Señor, autor de gran parte del Nuevo Testamento. Él aprendió. Él tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre. El hombre sin Dios, mire, es autosuficiente. Es independiente, hablando de lo de Dios. Es antidios. Ve ahora a algún sitio público y habla de Dios, la gente te ve raro. ¿Cómo vive el hombre afanado? Y con aquella mentira de que tú sí puedes, que hasta en las mismas congregaciones se grita eso. Parece un eslogan buenísimo para vender un producto. El yo mismo. Eso está por todas partes. Yo mismo soy. No, ¿quién dijo? El yoísmo. Así es el hombre. Pero cuando Dios comienza a quitarle cosas, y no es que Dios se las quita, ¿sabe qué hace Dios para que las cosas no las tenga? Lo permite. Dios lo permite. Esa es la forma como Él nos quita las cosas. Él lo permite, como cuando Job perdió sus propiedades, perdió los hijos, todo en un día. La salud se le deterioró. La mujer era parte del proceso para derrumbarlo. Esa sí no la perdió, esa estaba ahí.
maldice a Dios y muérate. ¿Cómo sería de cansona esa mujer? Pero recuerda, Dios lo permite o no lo permite. Porque yo he escuchado predicadores que hablan como si a Dios se le escapó algo. No. El Señor es soberano. Y ahí tenemos nosotros que aprender. Por eso Pablo predica con su ejemplo. En Filipenses capítulo 1, versículo 22-24, ¿qué me muestra? Dice ahí, mas si el vivir resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues en ambas cosas estoy puesto en estrecho, queriendo estar con mi Señor y partir, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo ya quiere irse de aquí de la tierra. Él sabe que le espera. Pero hay una causa. ¿Cuál causa? La que era causa de Jesús cuando estuvo en la tierra. La que tiene que ser nuestra causa. ¿Cuál? De que hombres y mujeres conozcan de Cristo a través de la imagen de Él en ti. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Esa era la realidad de Pablo, que era su verdad. Porque algunos conocen la verdad, pero viven en otra realidad. Y no es así. Para algunos, lo de Dios es fantasioso. Y Pablo nos está enseñando ahí por la palabra de Dios. Mire, hermanos, Pablo fue un hombre perseguido, apedreado, golpeado, latigado, en escasez, enfermo. Cuando él escribe la carta a los Gálatas, estaba enfermo. Y alguien diría, ay, ¿por qué Dios no lo sana? Lo llevó al tercer cielo y no lo sana. No lo sana ahí. Dios es soberano. Y la enfermedad a Pablo le llevó a quedarse ahí en Galacia, en el sitio donde estaba para escribir. Y unas cuantas veces ese hombre estuvo enfermo. Él tenía un problema también en los ojos. Cuando él escribe la carta a los Gálatas que está terminando, él habla de su problema. Él trabajaba con letras grandes. Y también la Biblia me enseña en 2 de Corintios 12 que él tenía un aguijón, lo cual le pidió a Dios 3 veces, quítamelo, Señor. Porque tú puedes pedirle al Señor que te quite esa aflicción. Pero de ahí a venir a exigirle, como yo he escuchado a predicadores, exígele a Dios. No, no puede ser. No podemos seguir con eso. Nosotros debemos saber que en la aflicción Dios está con nosotros. Hay una situación de un familiar, de un hijo, de alguien que tú amas. Mira, el Señor está al control. Y tiene que ser esa nuestra percepción. En la aflicción, cuando tú pasas por la aflicción, la gloria es más grande. La gloria de nuestro Señor en nosotros será más grande. Tenemos que creer en nuestro Señor, lo que Él quiere hacer en nosotros. Y pasando por ahí,
entonces estoy en una condición muy vulnerable. Pero el Señor sabe que estás en esa situación. Y que tú lo vas a superar agarrado de Él. Porque no tenemos otra opción. Y la palabra de Dios ahí nos enseña cómo Pablo superó cada situación. No es confiando en nosotros, o en nuestras cosas, o en lo que tengo. No, Señor. Eso no te va a servir. En los procesos, en las pruebas, solo Dios. Y solo con Dios saldrás aprobado. Los procesos en muchos se vuelven eternos. No terminan. 40, 50 años con esa misma situación de aquello o de lo otro. Y hay procesos más fuertes, quizás con cosas que nacemos. Pero Dios quiere enseñarnos. Y si Dios te va a pasar toda la vida aquí en la tierra con una situación, hagámoslo con Cristo, agarrados de la mano con Él. Porque muchos buscan salir de una situación, pero sin la aprobación de Dios. Cuando yo busco que sea el hombre que me dé la mano, la intervención del hombre, hay un momento que Dios te dice, ya, para. Porque hagas lo que hagas. Es como yo digo. Claro que puedes ir a un médico, claro que puedes ir a un especialista en cualquier área en la vida. Pero cuando tú insistes y no ves resultados ahí, ya, para. Dios te está mostrando. No es por ahí. Es conmigo. ¿Y qué busca el Señor? ¿Algo busca contigo? Llevarte a una dimensión de gloria donde solamente confíes en Él. Porque es terrible, hermanos. Usted ha visto hoy en día unos cuantos famosos que imparten para que la gente confíe en el hombre. Para que confíe en un sistema. Y no es así. Te pregunto, ¿en quién debe confiar y esperar el creyente? Decimos en Dios y hacemos la cabeza. Pero nos comportamos a veces como el incrédulo. Confiando más en este mundo que en el mundo venidero, en lo eterno con Dios. Y eso es por la naturaleza caída del hombre. Tenemos una naturaleza caída con la que batallamos todos los días. Pastor, ¿y usted no conoció a Cristo? ¿Usted no ha sido convertido por el poder de Dios? Claro que sí, mi carne no. Mi carne no se ha convertido ni se convertirá. Hasta que yo esté en la tierra, batallaré con la carne. Por eso es que a veces te pueden venir ganas de pecar, de no confiar más. Eso es una batalla, carne y espíritu. Para muchos, no solo es más real, es más verdadera la vida de este lado que del otro lado. Entendámoslo. Nosotros aquí en la tierra estamos atravesándola. Pero esto es nada para lo que es la vida eterna. Que es lo que realmente cuenta en nosotros, lo que Dios tiene para nosotros en lo eterno, lo que está de aquel lado. Pero muchos le dan valores a este lado, al hoy.
No puede ser así. Mi hoy tiene que ser con Cristo en la situación de salud que tenga. Claro que oramos por un milagro y por una sanidad en su voluntad. Pero no es una orden que tú le das a Dios. ¿Quién dijo eso? Se lo oí a un pastor. No le creas, la Biblia no dice eso. Claro que lo que Dios quiere para ti es bueno, agradable y perfecto. Pero en esa situación, adórale. No cambiaría esta vida, hermanos, por ninguna otra después de conocer a Cristo. Y eso es lo que realmente el Señor quiere oírte a ti. Yo estoy en sus manos. Es como cuando Pablo atravesó todas las situaciones. Hágase tu voluntad, Señor. O sea, tiene que ser nuestra percepción. Y entonces hay un desconocimiento total de lo que es nuestro paso por la tierra y la vida eterna. No le damos el valor a lo eterno con Dios. Y hay veces el cansancio físico, emocional, el bombardeo a la mente, llega como a un límite. Ríndete a Dios. Porque la meta no es cortar el dolor, el sufrimiento. No, la meta no debe ser esa. El fin de todo debe ser cumplir el propósito de Dios para el cual yo soy formado. Y en mi fidelidad seguir creyendo. Y en su palabra crecer. Lo que dice Nahum 1:7 debe ser una palabra que tú cargues todos los días en tu boca. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Y yo lo creo. Y yo sé que es así. Porque Dios es bueno. Mi vida está en sus manos. Dios formará la imagen de Cristo en ti. Pablo lo entendió. Y él escogió una vida de padecimientos con Cristo. Pastor, no me cuadra. Bueno, de malas. Porque es lo que la Biblia dice. Pablo escogió una vida de padecimientos con Cristo. Ahí lo conoció más. Ahí marcó la diferencia el apóstol Pablo. Más allá de lo que él tuvo que atravesar. Él tenía identidad. ¿De quién es hijo él? ¿De quién lo llamó? Eso es identidad y llamado. O sea, identidad y sabía que tenía llamado. Mira cómo escribe en Romanos 1:1. Escribe: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Te das cuenta cómo escribiría cualquiera de nosotros? Fulanito, ingeniero de la República, dueño de una empresa, presidente de la organización tal, 50 cursos de no sé qué, y todo ese poco de cosas. Mira cómo escribe Pablo. Pablo era universitario, Pablo había sido empresario, Pablo había sido de los mejores alumnos de un maestro de la ley. Pero ¿qué escribe? Después que conoce a Cristo, siervo de Jesucristo. Nosotros vemos tantos títulos que cuando pasa el hombre pareciéramos que todos guardáramos reverencia. ¡Ay, su majestad! Pero le estoy hablando del pueblo cristiano. Chequemos. Y te darás cuenta que es así. Y nosotros avalamos todo eso. Dios quiere que rompas con eso. Eso no puede seguir en el cristiano.
¿Ah? Cuando se dice el apóstol tal, ¿qué te imaginas tú? Alguien que camina por los aires. ¿Te imaginas que dieran un paso en el mar sin hundirse? Uno solito nomás. Mira, no me hundo. ¿Te imaginas eso? Pablo estaba claro. Y de ahí somos enseñados. La aflicción te lleva a estar muy vulnerable. Y a veces pareciera que nadie ve lo que hacemos. Pero ¿sabes algo? Dios te ve, Dios te conoce y Dios se compadece. El Salmo 103, 13, 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. El que teme a Dios es el que le agrada. Dice, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Nuestro Dios sabe que somos vulnerables. Pero en esa condición vulnerable es cuando sientes la necesidad de que te amen. Por eso Dios permite que estés ahí. Ahí es cuando sientes, wow, la iglesia, que oren por mí, los hermanos de la comunidad de fe, que estén conmigo. Los hermanos en la congregación que oren, necesito tu compasión. Y el Señor te dice, yo te abrazo, hijo. Ahí es cuando más necesitamos que la familia se ponga en cadena de oración. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y qué sabroso saber que muchos hermanos están con nosotros en una situación, pero tuvimos que pasar por ahí. Es bueno para ti ser afligido, te dice Dios, observándote en el caminar que llevas a veces. Pareciera quizás que eres un don nadie, pero no eres un don nadie. Eres un don con identidad y con llamado. Un hijo de Dios para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Las tinieblas te han querido poner, ay, da lástima, da lástima, da lástima. O el lado opuesto. Al mal tiempo, buena cara. Levanta las manos ahí, oremos. Y la persona ahí, rígida. Hermanos, en la naturaleza caída del ser humano, en nuestra vida diaria, el corazón se ha endurecido. Y creemos a veces que con llorar en el hombro del compadre ya está resuelto. Está quebrantado, diría alguien. ¿Cómo llora? Está quebrantado. Corazón duro para Dios y piel delgada. Por eso es que está con esa lloradera. O sea, la piel delgada no es corazón blando. No, señor. Piel delgada en las situaciones y por eso se cae a tragos. Pero Dios va a usar la aflicción para ablandar el corazón y para engrosar la piel. Mucha generación hoy en día de cristal. Ay, por todo les ofendió. Pero el corazón endurecido para Dios. Y no es así, es al revés. Es corazón blando para Dios y piel engrosada. Mira, hay una rumba allá abajo gratis. No, para eso mi piel engrosada. Te dijeron alguna cuestión, ahí me ofendieron. No, a mí no me ofenden. Yo soy un hijo de Dios. Mi piel está contra todo ese tipo de cosas. Te dijeron evangélico loco, no importa. Dios los bendiga. Eso es necesario en el cristiano. ¿Te das cuenta que una persona a veces está pasando un problema sin que nadie le hable nada?
ahí está muy sensible. Pero no es que el problema no es la sensibilidad. El problema es que donde debe rendirse, derramarse, pegar la cabeza en el piso, es a los pies de Cristo, es allá. Y entonces, ¿qué dice? Ora por mí, ora por mí. Oye, pero tú tienes que hacerlo para que el Señor fortalezca tu espíritu, no tu humanidad. A veces es necesario una sacudida. Sí, Señor. Acostumbrándose la gente a andar consumiendo cualquier cosa. Lo que el sistema le pone, las modas y todo lo que viene desde el mundo y sus corrientes. O si no, la persona anda con el teléfono ensimismado, entre él y el teléfono, y caminan, y van para allá y para acá, viendo el teléfono. Oye, si leyeras la Biblia un poquito así, por lo menos, de lo que vives metido ahí. Y esto es con el cristiano, porque el que no conoce a Cristo, y entonces el Señor nos sacude. No puede ser que hayan creyentes cristianos que no oren, que no tengan compasión, que no tengan empatía. Y por eso Dios permite la aflicción. Entre varias cosas por eso. Y alguien diría, pastor, ¿y por eso la permiten usted? En parte sí. Porque si todas las situaciones nosotros fuera caballo blanco, alguien me dijo una vez, en el reino de Dios todo debe ser así. ¿Quién te dice eso? Jesús es nuestro ejemplo, nuestro referente. ¿Cómo fue su vida en la tierra? Fue una vida de aflicción para enseñarnos a nosotros. Y ahí tenemos que aprender. Ahí el Señor quiere que tú aprendas. Tú no eres solo. Si eres cristiano, estás en una congregación, en una iglesia cristiana, tienes familia, tienes la comunidad. Y hay muchas personas a lo que tú les vas a ministrar. Tú no eres solo. Ahora, el apóstol Pablo nos sigue enseñando en la palabra. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Padre de todos nosotros, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a todos los que están en tribulaciones, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. No es un trabalengua, es palabra de Dios. Ese es el evangelio. Consolación. Consolación es ser un sanador. Mi situación, por lo que yo he atravesado, Dios me lleva a hablarlo a otro para sanarle en el espíritu. Y ese sane a otro. Ese es el evangelio. Consolación en Dios, consolación en su palabra, consolación por su espíritu, acompañamiento de Dios. ¿Cuánto vale para ti su palabra? Y la compañía del Espíritu Santo en ti. ¿Cuántas veces lo entristecemos y no sabemos si el Espíritu está o no está? Si el Espíritu se haya ido y ni cuenta nos dimos. Llenos de mundo. De mundo, ¿sí? Claro que es bueno ver un torneo de fútbol. Claro que es bueno ir a la playa o ir a ver una película. No hay nada de malo en eso, pero no me puede llenar mi vida las cosas del mundo.
Se vive la gente hoy en día muy pendiente de todo lo que es el mundo. Y tu relación con Dios, Dios va a ir removiendo eso. Lo va a ir removiendo. Aquellas fortalezas, estructuras que se instalaron, Dios las va a quitar. En el día a día, ¿qué consumes más? No me responda. Hasta cualquier cosa o fe en Dios. Usted sabe que hay días, mire, hay días que la persona está sentada en un mueble, no tiene nada que hacer y agarra el teléfono a ver qué consumo. No hablo de videos pornográficos, no, cualquier cosa. Eso es cualquier cosa. Oye, ¿por qué no tomas la palabra de Dios para nutrir a tu espíritu del alimento de Dios? ¿Por qué no repasas esta prédica? Te desafío, hazlo el miércoles o hazlo el viernes. Ay, ya puedo descansar un rato. Ay, me siento aquí y empiezo. Voy a stalkear. Y usted sabe que es así. No podemos seguir en eso. Entonces llega un momento que Dios dice, es bueno echarle una sacudidita. Sacudirlo. Ese es en el caso de unos. Es tiempo de aprender a vivir por la palabra de Dios. Ahora, ¿usted sabe cuál es la piedra de tropiezo del cristiano? Por lo que muchos no se rinden. El orgullo. Se llama orgullo. Y es como una mala hierba que crece de manera normal. Sí, señor. Y lo único que la combate es la palabra de Dios, consumiéndola. ¿Cómo lo vemos? En lo que aprendemos, lo enseñamos, lo practicamos. Mire, si usted no enseña palabra es porque no la aprende. Y si no la aprende y la enseña, no la practica. Y si no la aprende, la enseña, no la practica, es porque no la come. Y ahí va a crecer la mala hierba. Orgullo. Y por eso tanta gente que se resiste a la palabra de Dios, a la vida de espíritu. Identifiquemos la raíz. Hay raíz. El orgullo lleva consigo soberbia, altivez, resistencia. Claro que sí, rebeldía. Todo eso forma parte del orgullo. Y por eso mucha gente no quiere nada con Dios. Pero recuérdalo, el orgullo crece y en algunos está muy crecidito. El orgullo no deja oír, no deja ver, no deja hablar. Endurece el corazón del hombre para con Dios. Los vuelve incrédulos. ¿Cuánta gente que ha conocido a Cristo hoy, en vez de estar buscando en Dios, en aprender en su palabra, ahorita en la mañana, no consiguió otro día para irse a la playa? Pastor, ¿y no puede ir a la playa? Usted dijo que sí, pero no puede ser el día que voy a comer un poquito, que le voy a dar comida al Espíritu. No levante la mano. Pero ¿quién de ustedes leyó la Biblia ayer? Y antier, no levante la mano, porque va a quedar expuesto el que no lo hizo. Ajá, ¿y quién de ustedes ayer no comió un pollo con arroz? O yuca o papa. Ah, ¿verdad que todos, aunque sea un pedazo de pan, te comiste? Y el Espíritu, ¿por qué lo pones a aguantar hambre? Y pareciera que dijera, pastor, de gracias que vine. Porque hay que rogarte para lo de Dios. ¿Cómo luchamos contra la aflicción así? ¿Cómo atravesamos estos tiempos? Dios le permite ver al pueblo judío
la razón de su aflicción. Sí, Señor, atravesando el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y te acordarás de todo este tiempo por el que te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Y te hizo saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Qué procuraba Dios pasándolos a ellos por ahí? ¿Sabe qué? Ver lo que había en el corazón de ellos. Claro que Dios lo veía, pero ellos tenían que saber lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué había? Rebeldía, resentimiento, orgullo. Y por eso ellos dejaron las palabras que Dios habló en aquel tiempo. Por eso ellos se desentendieron del plan de Dios. Pero Dios es Dios y su plan se va a cumplir. Tengámoslo presente. Dios es Dios y su plan se va a cumplir. El orgullo no deja consumir la palabra y menos vivirla. Por eso a Dios le agrada, como dice Jeremías 9:24, que tú le entiendas y le conozcas. Tienes que entender que las cosas, como Dios las ve, son diferentes a nuestra forma humana de ver. Por eso Dios nos da su espíritu y nos revela en su palabra para que veamos como Él ve. Lo que tenemos que ver, porque no es para que esté buscando otras cosas. El salmista lo entendió. Lo entendió. Por eso él dice que es bueno para él ser afligido, porque ahí conoció los estatutos de Dios. Él lo entendió. ¿Sabes cómo lo entendió? Más allá de la aflicción. Lo mejor es guardar tu palabra en mi corazón y vivir por ella. Lo entendió. Yo tengo que atesorar la palabra de Dios en mí y vivir por la palabra. Tengo una situación, mira, Dios está al control. Nunca lo olvides, Dios está al control. Porque desde ahí Dios te va a llevar a testificar. Y hay familias que no han podido hacer casi nada en esta vida, pero cuando te oigan a ti testificando de cómo en medio de la aflicción Dios te ha bendecido y Dios te ha llevado a la otra orilla, tú le ministrarás lo que Dios tiene para ellos. Porque Dios te quiere usar. Y en esa aflicción aprendemos a ser más humildes. La humildad es una de las cualidades de Jesús en la tierra. Y Él nos la pide a nosotros que la practiquemos. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero esa es un alma entendida ya en Dios. Mire, hermanos, espíritu entendido y alma enseñada, carne sometida. Sí, Señor. No hay otra forma de someterla. Y ahí dejas el orgullo a un lado.
y todo lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva el orgullo? Soberbia, altivez, resentimiento, rebeldía. Se vuelve la gente renegona. Eso es orgullo. Resistencia para lo de Dios. Pero con la humildad quitas al orgullo de tu vida. Y la humildad es la mansedumbre, es un fruto del Espíritu. Pedro, el apóstol Pedro nos enseña también acerca de esto. Y él dice, en la vida vamos a padecer, pero nunca deje de glorificarle. Primera de Pedro 2:20 dice, pues si pecando sois abofeteados y los soportas, o sea, el que está pecando y le dan una bofetada y lo soporta, más si haciendo lo bueno, ahí va el cristiano haciendo lo bueno, y sufres, estoy en aflicción, y soportas, tú estás al control, Dios. Dice Pedro, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mejor es agradar a Dios que una vida de pecador. Pablo también nos lo enseña. Pablo dice, gozaos, gózanse, porque hay cosas buenas ahí en esa aflicción. Romanos 5, 3, 4 dice, no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. Diría alguien, él es loco. No, es lo que él es, un convencido del poder de Dios. Nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la necesito. La paciencia prueba, ahí estoy metido. Y la prueba, esperanza. Esperemos en Dios. No hay de otra, hermanos. Es esperar en Dios. Quizás has llevado golpes. Te han traicionado. Has sido humillado. Has tenido decepciones. Has ido perdiendo la fe, la confianza. Vuelve, te dice el Señor, vuelve. Cree que es bueno para ti ser afligido, créalo. Te dice el Señor por su palabra. Alcancemos a agradarle. Él es el eterno Dios. Y su Espíritu nos da testimonio. El Espíritu de Dios está en mí. En medio de la aflicción. Es Dios conmigo. Él sabe mi situación. Y Él quiere que yo vuelva a creer. El Señor se lo dijo a los discípulos ayer. Y nos lo dice a nosotros hoy, por lo que está escrito, la palabra y la promesa. Ahí está escrito, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo está contigo, ¿quién podrá contra ti? Vas a atravesar esta aflicción y saldrás victorioso, porque hay un propósito de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos, que se va a cumplir. Es el plan de Dios. Y que podamos decir, como dijo el salmista, Él estaba rendido a Dios. Y en el mismo capítulo 73, versículos 25 y 26, Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la palabra, hermanos. Usted está aquí en la tierra y el propósito de Dios por lo que usted está en la tierra se va a cumplir. Y ahí está su esposa, y ahí están sus hijos, y ahí está la situación que atraviesa.
Ríndase a los pies del Señor y que sea Él que le muestre qué hacer. No fulanito, no el otro, no, es la palabra de Dios impartida a tu vida por el Espíritu Santo, quien le va a llevar en el fruto del Espíritu a que usted pueda atravesar esta aflicción y que pueda decir como el salmista, es bueno para mí ser afligido, porque ahí aprendo tu palabra.